Ecos de celuloide, 12 años al aire, con la conducción de Mercedes Revuelta y Lucila Dacol. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a Ecos de Celuloide, este programa de puro amor al cine aquí en BCN Radio. Bueno, así es, acá estamos nuevamente en este espacio, con este programa dedicado al cine, sobre todo, bueno, a nuestro cine nacional. Absolutamente. Bueno, tenemos la estimada ayuda de Nicolás Campoamor operándonos. Y todo el equipo de audiovisual de aquí de BCN Radio asistiéndonos con estas magias que ustedes ven por aquí. Así que bueno, nos disponemos a un nuevo programa, tenemos de todo. El cine argentino sigue estrenando, sigue presentando películas, así que eso lo celebramos en este contexto. Sí, fuertemente, lo acompañamos en las salas, que bueno, es lo más importante. Fundamental, lo decimos históricamente, que ustedes y todos vayamos a las salas, sobre todo en el primer fin de semana de exhibición de una película, es lo único que le garantiza su permanencia en salas. Porque si no, son esa cosa efímera que duran una semana, todo depende la potencia de distribución con que salgan a una sala, a complejos a nivel federal, bueno, en fin. Y es lo único. Es lo único y es importante porque, bueno, como venimos hablando desde el inicio de este ciclo, de esta temporada número 12, son momentos muy complicados para la industria. Ya venía complejo, pero bueno, ahora está realmente complicado con un instituto parado. Cerrado. Sí, con mucha gente que bueno, no está ejerciendo su actividad, lo cual perjudica a todos. Lamentablemente es así. En el medio hay comisiones a nivel legislativo que debaten las cuestiones de cultura de cara a los debates más grosos en el Palacio Legislativo por el tema de la ley de bases y lo que atañe a cultura. Exacto, en particular. Aquí detrás nuestro. Aquí. Ahí se dirime todo, pero bueno. Pero bueno, siempre es fundamental entender que la cultura y sobre todo, bueno, dentro de la cultura nuestro cine nacional es soberanía, es identidad, es historia y lo tenemos que defender, que cuidar y a capa y espada mal. Exacto. Así que bueno, como decía Mar, hay un par de películas que se estrenan, vamos a poder hablar con sus directores, directora, y bueno, si te parece, Mar, comenzamos este nuevo programa aquí en BCN Radio. Bienvenidos todos y todes a Ecos de Celuloide. Luz, cámara, acción. Bueno, así es, 12 años en el aire y traemos algunas noticias. Tenemos algunos ciclos, cositas para comentarles y charlar acá mientras nos preparamos para los estrenos y demás. Exactamente. Así que, bueno. Empezó el Festival de Cannes, que se lamentó obviamente la situación de nuestro país. Exactamente, Thierry Frémaux se pronunció y siempre bancando el cine argentino. Sí, porque bueno, es un gran mercado de cine, no solo es un festival, sino el más importante de cine. Sí, le recordamos a toda la audiencia que una vez por año, en el mes de noviembre, post Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que es el director y es el director del Institut Lumière de Lyon, viene aquí y trae las ganadoras de las palmas en las distintas secciones y durante una semana en el Gaumont se presentan todas esas películas, más una masterclass de él. Además, vamos a ver qué sucede con todo esto. Se estrenó Simón en la montaña, es la primera película que se estrena Argentina allí. Con gran recepción, parece ser una película de lo más interesante. Vamos a ver luego qué sucede aquí con esto. Y bueno, lo mencionamos porque es algo que trasciende lo que sucede aquí. El famoso, el mundo anda diciendo. El mundo dice que estamos un poco complicados.
Total. Pero bueno, esa es una noticia así más del exterior, que además ellos tienen sus problemas. Hay una huelga de trabajadores, Sí. los trabajadores del festival se sumaron a esta huelga. A ver, el conflicto no solo sucede acá, ¿no? Es a nivel mundial. Claro. Y bueno, hay que ver qué pasa. Pero bueno, lo importante es que no se olvida del público argentino y del cine argentino. Tal cual. Y en este contexto se da, tiene un micrófono en acceso y se pronuncia en favor del cine argentino, por lo importante y valioso que es. Ujú. Así que es fundamental. Exactamente. ¿Qué más, Mecha, tenemos para hablar? ¿Qué más? Bueno, lo decíamos recién iniciando el programa. Por ejemplo, Mariano Linás ha dado su opinión dentro de estas comisiones. Bueno, es un reconocido director de cine argentino. Él siempre estuvo produciendo y dirigiendo. Pampero Cine, que bueno, tiene sus Pero películas. aparte del Inca, digamos, fuera del Inca. Fuera del Entonces Inca. Sí. bueno, siempre a tomar en cuenta, bueno, las diferentes opiniones y voces del cine argentino. Sí. Bueno, Vanessa Ragone, que es una Exacto, también. productora muy importante que también, bueno, lo que mencionábamos antes, están en todo lo que es cultura, están hablando de estas cuestiones. Feda Baeza, que es otra referente de la cultura, están debatiendo porque es realmente grave todo. Absolutamente dramático. Sí, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Qué más? Ocurrió, lo vamos a mencionar, vamos a ver si tenemos la oportunidad en otro programa de hablar con una de las organizadoras de un ciclo que se sucede en el CCK, porque lo vamos a seguir llamando así. Por supuesto. Hasta el 1 de junio, que además con entrada libre y gratuita, hay todo un ciclo de cine dedicado a María Luisa Bemberg, gran directora. Absolutamente. Una de las pioneras de nuestro cine, con toda su filmografía. Sí, es la directora de, por ejemplo, la película Camila, que es la película inaugural de la democracia argentina, por ejemplo, que fue además candidata al Oscar y ganadora en Carlo Vivari. Por ejemplo, bueno, de eso no se habla, Miss Mary. Total. Yo la peor de todas. Juguetes. Bueno, eso mismo. Están también los ciclos de cortos de ella. Juguetes que no cada vez como que es más actual el tema. Absolutamente actual. No me quiero ahora pifiar y decir el año, pero creo que es 79, 80. Sí, habla del patriarcado, bueno, unas Total. cuestiones muy actuales desde su mirada, así que aprovechen, entren a la página del Centro Cultural, porque la oferta, siempre hay un montón de actividades lindas para aprovechar. Sí. Es un espacio que sigue vivo a pesar de todo, y con este ciclo que la verdad que es central para nuestra filmografía. Total, y siempre, bueno, es bueno acompañar, ¿no? Estos ciclos, disfrutar de estas películas que capaz no vieron en salas y tienen posibilidad de verlo en salas preciosas como las que hay en el CCK. Exactamente. ¿Qué más, Mechi? Porque la verdad que hay mucho para hablar. Tenemos muchísimo para decir. Como un resumen. Bueno, capaz me estoy adelantando un cachito, pero también va a haber proyecciones de películas. Recordarán que hace unos pocos días, digamos, dentro de este mes, se dio esa inmensa marcha federal por la educación y no había registro de semejante convocatoria y organización desde el Cordobazo. Bueno, eso va a ser a fin de este mes, que va a haber también unas proyecciones documentales y todo un ciclo rememorando el Cordobazo. Hay un documental que también quizás logremos hablar con el DIRE, que es Quémenlos. Así que bueno, se van agendando por ahí todo esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, también sucede que hay un poco con toda esta inflación y demás cuestión económica, ha caído un poco lo que es la asistencia a las salas en general, no solo de las películas nacionales, sino del cine en general. Exacto. De todos estos tanques que nos llegan, porque claro, es difícil, ¿no? Y costear una salida. Es difícil comprar alimentos, comprar medicamentos y, bueno, salir de paseo e ir a una sala también. Claro. Por suerte igual hay espacios alternativos. Nosotros solemos citarlos justamente para esto, porque hay espacios que están programando ciclos súper interesantes.
con otro tipo de películas, capaz. Y otro tipo de precios en las entradas, cuando no son Exactamente. libre y gratuita, de repente son entradas populares. Exactamente. Así que bueno, ¿qué más, Mechi? ¿Qué más podemos contar el día de hoy? Para no adelantarnos tantos, porque bueno. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora se vienen un par de estrenos, ya hablaremos con director y directora. Así que si te parece, ¿tenés algo más ahí en puerta para compartir acá con la audiencia? Ahora en lo inmediato, justamente estamos teniendo novedades de las notas de Ecos de Celuloide. Bueno, eso es importante. Así que eso es muy importante para seguir adelante con nuestro programa. Pero bueno, es un pantallazo, ¿no? de lo complicado que está todo. Sí, pero bueno, seguimos adelante, que es lo importante. Exactamente. La industria también es un colectivo y hoy por hoy está bastante unido y eso es lo importante. Hay una cuenta que actualiza mucha información, que es Unidos por la Cultura. También trataremos de armar alguna entrevista con alguno de ellos porque siempre hay asambleas, hay reuniones para ver cómo seguir adelante. Y bueno, ya próximamente estarán por aquí por Ecos de Celuloide. Y si te parece, Mer, seguimos con este programa, que se vienen 2 entrevistas interesantes. Por supuesto. Seguimos con Ecos de Celuloide. Desplegando glamour en la alfombra roja de Ecos de Celuloide, llega la entrevista. Así es, llega la entrevista y bienvenido Francisco Bouzat, él es director de Ciudad Oculta, que está teniendo su estreno este jueves. Así que bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, me imagino que con mucha ansiedad por este estreno inminente. Y bueno, con Mercha tuvimos la oportunidad de ver tu peli, que es un viaje absoluto. Así que bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo nació este proyecto. Entendemos que venía desde algo más documental y viró a esta historia. Así que bueno, para que nos cuentes un poco, el aire es tuyo. Sí, seguro. Mirá, bueno, sí, un poco de ansiedad seguro, pero también como bastante contento de llegar al estreno en este momento. Ciudad Oculta es el resultado, digamos, de más de 12 años de un proyecto que comenzó en el 2012. En realidad el proyecto inicial fue el armado de una murga que estaba siendo impulsado por un grupo en ese momento de adolescentes ahí del barrio de Ciudad Oculta, y a través de amigos murgueros, mi pareja en ese momento también del barrio, me incluyen me invitan a participar del grupo, como primero para hacer un documental, o para sacar unas fotos, y la verdad que lo que primero terminó sucediendo fue más que yo me terminé metiendo en la murga y me terminé haciendo murguero antes de hacer cualquier película, porque había algo de también muy genuino en el vínculo que se fue armando, y había algo también muy piola, me parecía, de un grupo de adolescentes, de jóvenes, de un barrio como Ciudad Oculta, que esté armando de forma autogestiva y súper horizontal una murga, que al fin y al cabo es un grupo artístico, es un grupo de expresión artística colectiva. Uh-huh. Y había algo de una juventud que me parecía que no estaba retratada, no formaba parte de cómo se narraba la juventud, y particularmente la juventud de los barrios, que me parecía importante acercarme, estar cerca. Y bueno, y eso derivó en una serie de cortometrajes, hicimos 2 películas, algunas más documentales que otras, y llegamos a esta película que, si bien es una película, es una película de aventura, con género fantástico, fantasmas, un mundo de los muertos y nada, toda una travesía entre los mundos, también tiene mucho de cuestiones reales que hacen a la realidad de los barrios, a la realidad de los jóvenes en los barrios. Sí, absolutamente. La verdad que
que es interesante esto que mencionás de mezclar un poco lo real con lo fantástico, claro, y pasar de un lado al otro. Me parece además muy novedoso, y en nuestro cine capaz no es un género más de lo más visitado. Entonces entrar en ese mundo que propone la peli está buenísimo. Sí, era principalmente, como nosotros hace mucho que venimos trabajando en conjunto, digo, el elenco es realmente el mismo grupo de actores y actrices con las que vengo haciendo todas mis películas. Nos interesaba poder como jugar con, y también digo, en la película está protagonizada por un grupo de amigos que forman parte de una murga, y efectivamente el elenco es un grupo de amigos que forman parte de una murga. Entonces digo, ya había un montón de, digamos, elementos que hacían a cosas más reales o más verosímiles, y nos parecía que estaba bueno poder hacer el experimento de ver qué pasaba cuando eso lo juntábamos, lo mezclábamos con algo ya del tono de lo más fantástico, con una fábula, y a ver un poco qué mundo se creaba entre las dos cosas, ¿no? qué maravilla, porque eso también abrió una puerta estética inmensa en cuanto a las luces, los colores, la música, El arte, sí, sí. el arte, la canción de apertura, es todo, ya te va como metiendo en una cuestión medio onírica. Tal cual. Total, sí, es que también había mucho, bueno, la canción de apertura es, para hablar de lo realidad, de lo verosímil, es una canción de la murga, sin ir más lejos. Y hay muchos elementos que también era, bueno, vamos a trabajar sobre lo fantástico o sobre cuestiones ligadas a lo terrorífico, y también, bueno, buscar en nuestros alrededores que había, y buscar en todo lo que es el mundo del carnaval y de la murga porteña, qué elementos encontrábamos desde el propio, no sé, de los propios nombres de las murgas. Digo, todas las murgas tienen nombres que son muy fantásticos, y a veces incluso de cuestiones sobrenaturales, no sé, de los calaveras, los diablos. Digo, siempre hay algo medio oscuro y tenebroso, que también se combina bien con cierta especie de alegría o de rebeldía que está dentro del carnaval, y que era un poco también de donde íbamos buscando para encontrar esos elementos. Es que ya de por sí además el barrio tiene ese nombre, Claro. que ya te invita a pensar en algo, qué va a pasar acá, y encontrar como esta cuestión, ¿no? De medio incluso mitológica, de ir Claro. al inframundo y volver, como de entrar y salir. La verdad que lo hace una propuesta re linda. Sí, es que es eso, digo, también forma parte un poco de eso, de buscar qué elementos, como que la verdad es que el momento en que procesás, que se llama Ciudad Oculta el barrio, también fue, no sé, desde que empecé a ir fue muy posterior, porque son nombres que uno tiene un poco naturalizados. Entonces, a medida que empezás a trabajar sobre esos elementos, no sé, que te da el entorno, que te da la vida, y les empezás a encontrar, bueno, como un segundo sentido, como que te habilitan a hablar bueno, en este caso de qué es lo que está oculto. Entonces, como la película también hace toda y también un poco, bueno, lo que te contaba de mi interés de poder contar otra juventud, digo, efectivamente qué es lo que se oculta y qué es lo que sale a la luz. Entonces, bueno, también ahí venían un montón de ideas, no solo del cine de terror, pero también, digo, en base a eso, pensando, bueno, ustedes que hablan de la imagen, un poco de trabajar con la oscuridad y trabajar con un acercamiento también estético distinto del que se suele, siento yo, acercarse, o suele tener el cine cuando va a un barrio, y ni hablar una cámara, que generalmente son cámaras de televisión, son cámaras donde se ve todo, donde se habla siempre de esos espacios y de esos jóvenes desde un lugar de criminalidad o de marginación. Entonces nosotros nos parecía que también era una forma de tener una posición como
política también diferenciada Claro. de esa imagen tan estandarizada que aparece en los medios. La verdad que sí. Sí, una cosa que me resulta interesante, esto que nos comentabas sobre los actores, que ya habías trabajado con ellos y demás, es la inmensa naturalidad, claro, porque es como interesante todo ese trabajo de procesos anteriores y demás, porque lo lleva a actuar con una naturalidad que tiene que ver con exactamente esto que acabas de decir, ¿no? Como que es también una postura. Total, es que, bueno, no es solamente el hecho de que seamos un grupo de amigos y que estemos haciendo películas hace tiempo, sino que tiene también mucho que ver con que todo el elenco, además de ser actores no profesionales, digamos, que es un término que no me gusta mucho porque la verdad que tienen bastante producción audiovisual encima, son todos murgueros o murgueras, entonces son todas personas que ya, no sé, a los 18 años estaban arriba de un escenario en el Corso de Mataderos cantando o bailando frente a 5.000 personas. Y eso ya de alguna manera te da un poco de arrojo, de perder como cierta quizás timidez frente a la cámara y una forma de relacionarte además dentro de un entorno que la película también estuvo hecha digamos de una forma muy comunitaria, porque no además de la producción de la película, nosotros con La Murga también tenemos una especie de organización de agitación cultural en Lugano, en Ciudad Oculta, se llama Cultura Oculta, entonces también toda esa historia de trabajo que comenzó poco tiempo después de La Murga nos permitió que todo el entorno de rodaje sea muy familiar, no sea algo, viste que las películas de ficción a veces son mucho más que los documentales, pueden ser hiperdisruptivos, te cae un camión, y cosas también muy extraterrestres, viste, de catering. Yo que soy técnico me ha pasado, viste, que cae un servicio de comida en un barrio humilde y decís, che, no, acá hay actitudes que no están, que no son correctas de una industria, ¿no? Claro. Y bueno, un poco eso también nos llevaba a repensar cómo tener un enfoque un poco más comunitario desde la producción y cómo eso de alguna manera, no sé, como tuvo un resultado en la actuación, me parece que es algo, porque si no hubiera habido esa comodidad o esa naturaleza o esa familiaridad también hubiera sido, sin duda, no hubiera sido la misma película. Y eso es interesante porque todo esto que cuenta Francisco se trasluce en la película, como que hay un sentido de identidad muy grande también. Claro. Y todo no está impostado, que eso también a veces sucede cuando se recrea de alguna manera las cuestiones más marginales que capaz uno no conoce realmente, y digo, acá hay algo que es esto, es de barrio y es comunitario, y todo esto la verdad que es súper interesante cómo lo han trabajado. Sí, yo creo que hay algo de eso de que es de barrio y algo también de que, bueno, con la película como La Murga, todos nos ponemos una careta y hablamos de que hay una ciudad oculta y nos acercamos también como a una idea, ¿no? de jugar un poco con la fábula o con la fantasía, que también me parece que es algo que a veces hay ciertos sectores que como que lo tienen vedado, ¿viste? Como que Claro. como que no puedes fantasear un poco sobre determinadas realidades, y me parece que justamente fue algo que salió que se propone desde La Murga, bueno, y también está muy presente en la película, no sé, en los vestuarios, en toda la propuesta estética, incluso en el sonido, en la música, de trabajar sobre un mundo, o sobre un mundo que no sea verosímil, digamos, a lo que vemos todos los días, aunque tenga muchos puntos en común. Tal cual. Mismo ese afiche tan Es llamativo, enigmático, sí. claro. Lo tenemos en pantalla. Y eso, bueno, ese detalle estético de tanto color que invade cada imagen, ya desde el afiche y se ve en el desarrollo de la peli.
hay una coloratura muy interesante. ¿Cómo abordaste ahí esa búsqueda? Bueno, fue un poco también con el trabajo con el equipo de arte y de fotografía. Por suerte, la película no solo está acompañada por un colectivo que es La Murga, sino que, bueno, con Magu, que es la productora, nosotros venimos trabajando hace más de 10 años y también hay un colectivo que pertenezco, que son Muertos Cine, del cual hay mucho del equipo también son del colectivo y hay un diálogo ya muy fluido de más de una década de trabajo, incluso de estudio juntos, y fue principalmente, por un lado, fue tratar de corrernos del común de la representación digamos, de los espacios en los que estamos trabajando, ¿no? No queríamos salir a ser el marginal, no. Y nos parecía importante tratar de alejarnos lo más posible de eso, y un poco vino por ahí la decisión de trabajar, bueno, ¿no? de ir hacia una imagen contrastada, hacia una imagen más cercana a lo teatral, digamos, en el sentido de que hay una apuesta muy clara, no hay una apuesta naturalista. Y después, bueno, hay mucho de, como te digo, lo real, la paleta de colores de la película se terminó definiendo básicamente por la paleta de colores de La Murga, entonces hay muchos elementos, se habla mucho de un laberinto en la película y es digamos la imagen de los ojos del logo de La Murga real. Hay muchas cuestiones narrativas y estéticas que estaban ahí, que era cuestión de organizarla de alguna manera dentro de este mundo fantástico para que puedan expresar lo que estábamos necesitando. Hermoso además poder ver esta película en pantalla gigante, que es por supuesto donde hay que ver las películas, básicamente. Sí. Y, no solo por la imagen, sino por el sonido también, porque tiene mucho laburo tiene mucho laburo de sonoro, y eso se aprecia un montón en el cine. Es algo que no se puede trasladar tan fácil a una casa. Sí, es toda una experiencia ver esta película. Es que por eso son audiovisuales. Ya ven todos los detalles estéticos a tomar en cuenta, que los van a disfrutar. Tal cual. Bueno, y la peli, lo bueno además que tiene estrenos en muchas salas. Sí, un estreno federal, eso es buenísimo. Sí, a pleno. Salimos ahora en el país, son en total creo que de 9 salas, y bueno, se van a ir sumando. Nosotros vamos publicando todo en el Instagram de la película, que es Ciudad Oculta Película. Bien. Nosotros salimos ahora en Capital Federal, en Mont, y después hay salas en San Justo, en el Palomar, en Trenquelauquen, en Río Negro, en Salta, Jujuy, Tucumán, en fin. Y las salas van a ir cambiándose, y va a haber la idea es poder llegar también a las distintas provincias, porque me pasa a mí también que, además de ser cineasta, soy murguero, y no hay películas que retraten la murga, la verdad. Hay muy poco. La murga está como muy dejada de lado por un tema, por algún motivo poco misterioso en este país, porque si vos ves lo que pasa con la cultura popular de carnaval en los países limítrofes, tiene un lugar muy protagónico en la cultura, y en Argentina no pasa eso. Entonces, si bien es un fenómeno muy popular, entonces nos parece que está bueno también que distintas murgas del país puedan encontrarse con la película y puedan disfrutar, digamos, del género murguero. Yo ahora pienso en un documental que es Blanco y Carmín, sí. Pero no recuerdo ahora muchos otros títulos de películas que no hay. No hay. Realmente no hay. Ciudad Oculta, claro. Es raro. Así que bueno, nada. Bueno, eso la hace más única, y que todo el mundo la vaya a ver. Lo dijimos al principio del programa, es muy importante apoyar al cine argentino, y en este primer fin de semana de exhibición, es fundamental, porque es lo único que le va a garantizar esto, poder ir por otras salas y que la vean en todos lados. Uh-huh. Total. Así que les compartimos la información de aquí del Gomont, del jueves 16 al miércoles 22 de mayo, encima en 3 horarios muy piolas, 12:30, 16:15 y 20:15.
Y después, como decía Francisco, en el Palomar, San Justo, Maipú, Trenquelauquen, Tucumán, Salta, Jujuy y Río Negro. Y esperemos que se sigan sumando más salas de aquí en más. Así que, bueno, Francisco, mil gracias por el contacto. La verdad que un placer hablar con vos y poder haber visto tu peli. Invitamos a toda la audiencia que acompañe esta peli que es súper interesante. Absolutamente, absolutamente. Es un viaje estético, más allá de vincularse con este mundo de la murga, es un viaje estético. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés y por la charla, fue muy buena. Te mandamos un beso grande y muchos éxitos con Ciudad Oculta. Muchas Un abrazo, gracias. lo mejor. Saludos. Bueno, Mechi, qué película. peliculón, de verdad, vayan a verlo a la sala, por favor. Sí. Ya desde el principio se sientan en la butaca, escuchan la canción de Es apertura muy genial. y el juego de Y ahí imágenes ya- de la apertura. Listo. Ya Entraste a viajar. Bueno, ¿nos vamos a una tanda, Mar? Una tanda y seguimos con mucho más ecos de celuloide. Estás en BCN Radio. En BCN Radio. Música, deportes, cine, literatura e información general. En BCN Radio. Estimados oyentes, bienvenidos a la 10ª temporada de Palabras Dibujadas, primer programa radial dedicado íntegramente a la taquigrafía con el invalorable tesoro de la colección Biblioteca Palant de la BCN, que contiene libros y revistas que pertenecieron al taquígrafo Miguel Palant. Los esperamos con nuestras secciones habituales, como siempre, todos los viernes a las 15 horas por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso ofrece a los usuarios una vasta colección de material bibliográfico impreso, conformada por obras de los distintos campos del conocimiento. Para consultar los materiales, el usuario dispone del catálogo en línea, donde puede ubicar el material que desea por diversas opciones de búsqueda. Se brinda el servicio de préstamo de materiales para consulta in situ. Las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico. BCN Radio. Una cita con la lectura, el entretenimiento y la mejor información. Ecos de celuloide, puro amor al cine en la radio. Desplegando glamour en la alfombra roja de Ecos de celuloide, llega la entrevista. Así que seguimos con más programa, más Ecos de celuloide aquí en BCN Radio. Y traemos otra entrevista, ¿verdad, Mar? Por supuesto. Un documental espectacular. En lo personal creo que mega necesario para un momento como este, que es El Testigo. Conversaciones con Osvaldo Bayer. Y tenemos el inmenso placer de estar en contacto con Norma Fernández, su directora, que bueno, además ella es de letras, es profe de antropo, tiene otros docus estrenados, una trayectoria espléndida. Muy bienvenida, Norma. Gracias. Qué gusto tenerte aquí en Ecos de Celuloide. Bueno, contanos, la génesis de este documental, sí, son años de amistad con Osvaldo, pero ¿cómo fue este abordaje cada vez, en cada conversación? Sí, mira, yo lo conocí a Osvaldo en Córdoba. Yo era una joven periodista, recién entraba a un diario de allá, y él en una semana fue a dar una conferencia al Instituto Goethe de Córdoba. Hacía muy poquito que había llegado de Alemania, muy poquito después de la caída del muro,
Yo había leído cosas de él, por supuesto, me interesaba muchísimo conocerlo, y del diario me habían pedido una nota, pero yo intuí que daba para más de una nota para el diario, y entonces le pedí a un camarógrafo muy amigo mío, le dije, acompáñame, ñato le decíamos, porque me parece que esto da para más. Entonces, claro, imagínate, yo lo digo en la película, alguien que estuvo ahí en la caída del muro, entre los dos mundos, era como el sueño del pibe para una periodista joven, ¿viste? Por eso lo llamo el testigo, porque de algún modo él fue de lo que yo lo conocí, fue el testigo de eso, de varios hechos históricos, muchos en forma presencial y otros porque como historiador se interesaba tanto que investigaba, hablaba con la gente, etcétera. O sea que él de algún modo acompañó los grandes acontecimientos que hubo tanto en Europa como en el tercer mundo, en las últimas 2 décadas, diría yo, del siglo XX y las primeras del XXI, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la nota y, bueno, ahí ya nos peleamos un poco, que gustó bastante, y sentimos ambos de que teníamos que seguirla. Entonces, él me dijo que cuando viniera a Buenos Aires, yo venía seguido a Buenos Aires, porque estaba haciendo actividades en la CTA, por cosas de mis libros, etcétera, y que fuera el Tugurio. Ustedes saben que el Tugurio es esa especie de lugarcito ahí en el barrio de Belgrano, que en realidad es un montón de libros apilados, arriba de los cuales uno se sienta, come, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces ahí la seguimos. La primera que hicimos en Córdoba tuvo que ver, justamente porque venía de la caída del muro, con los dos mundos que había a ambos lados del muro. Es decir, el capitalismo y el socialismo soviético. Digamos que en ese momento se llamaba el socialismo real. Y yo le pregunté, porque bueno, había visto en algún lado, por qué habían fracasado ambos, ¿no? Entonces me cuenta su noción, su idea de por qué él sentía que habían fracasado ambos, y le pregunto si además, por qué sentía él esa fascinación por el anarquismo, y también me lo describe. Bueno, hubo otros temas en esa primera conversación, pero digamos que lo central de esa primera conversación tuvo que ver con eso, ¿no? Con los dos mundos y un tercero que asuma el tercer mundo de algún modo, y esas ideas para él de un socialismo libertario. Palabra hoy que sabemos que está absolutamente denigrada como concepto, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando vine a Buenos Aires y conocí el Tugurio, me dije, bueno, el próximo tema es la Patagonia. Todos sabemos la obsesión, sabíamos, ¿no? La obsesión de Osvaldo con la Patagonia, que tenía mucho que ver con el anarquismo, porque fue la masacre de 1.500 peones rurales, la mayoría, ¿no? Anarquistas. Entonces iba decidida a hablar de eso, que realmente es el tema central de la segunda conversación. Pero previo a eso, yo había pasado entre la primera conversación, que tenía que ver con Europa y todos esos mundos que habían fracasado, y esta habían pasado 1 o 2 años nada más, pero en el medio habían pasado esos episodios en Alemania de racismo muy fuerte, en el que algunos jóvenes de Alemania habían quemado las viviendas de los migrantes, de los inmigrantes turcos, etcétera, una cosa muy, muy horrible. Y entonces, en la primera parte de la segunda conversación, el tema es el racismo, ¿no? El racismo sobre todo del primer mundo sobre el tercero. Pero luego sí, entramos en la Patagonia y ahí, bueno, ya él ya estaba a sus anchas y yo le pregunté por qué, desde dónde salía la obsesión. Entonces dice que empezó por una cuestión familiar, porque sus padres vivieron allí en la década del 20, y su padre había recogido
los volantes de las huelgas anarquistas. Entonces es lo único que quedaba. Imagínate para un historiador lo que eso significaba. No, y qué anécdota preciosa también, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, se fue apasionando cada vez más con eso, después escribió Claro. artículos, después habló con la gente, después iba y venía, hasta que, bueno, termina su libro, ¿no? De la Patagonia trágica, luego la película, la Patagonia rebelde, etcétera, etcétera, y es un poco por lo que todo el mundo lo conoce. Por supuesto, eso dio para hablar de Roca, de los milicos de la época, de todo eso, de la oligarquía, de los pueblos indígenas. Pero digo, básicamente la segunda conversación fue la Patagonia. La tercera... Qué increíble, ¿no? Que llega este documental con estas conversaciones, con estos ejes absolutamente transversales del siglo XX y de todos los hechos ocurridos que repercuten aún hoy. Y estamos en un contexto en este país donde hay un reconocimiento a ciertas figuras que están dándose en este momento que decís, ¿qué? ¿Qué nos pasó? ¿Qué? Y habla de la memoria. ¿Qué Bueno, nos pasó? sí. ¿Qué nos pasó en el medio, no? Sí. De allá hasta acá. Justamente Esteban, el hijo de Osvaldo, llegó hace 2 o 3 días de Alemania para estar presente en el estreno, y él me decía que su viejo esté hoy en el viejo, querido y amenazado Cine Gaumont es ya un acto de resistencia. Es algo simbólicamente muy importante, ¿no? Bueno, volviendo entonces lo primero que quería decir, porque efectivamente este documental, que tiene 1 hora y 3/4, es largo, denso, porque además Osvaldo habla como una ametralladora de ideas, de anécdotas, de hechos, etcétera. Y si a eso le sumamos que yo hice la película como un diálogo de archivos, es decir, la mitad lo que él dice y la mitad archivos nacionales e internacionales realizados, digamos, que tiene que ver con los temas de que estamos hablando, a veces ilustrando, a veces oponiéndose, pero es densa. Yo aviso por la duda que es densa. Densa en el sentido de que es difícil seguirla, es muy intensa, Claro, ¿no? Es claro muy que intenso. Pero, ¿qué pasa? En realidad, esto es una serie. Hoy, que están de moda las series, es una docuserie, como se llaman, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son 4 capítulos, 3 de media hora cada uno, todos temáticos, muy cerrados, muy, digamos, como para poder ver en sí mismo cada uno. El último son 10 minutos finales, porque ya tenía 90 años, ¿no? Y era la despedida. Entonces, pero no pude, porque yo la única posibilidad que tenía de hacer el documental, como todos nosotros los que hacemos cine independiente, cine de bajo presupuesto, era el Inca. Claro. Hoy en peligro mortal, ya sabemos, ¿no? Entonces, y el Inca no daba financiamiento para series, daba financiamiento en vía digital, en la que se da menos plata, para un documental único. Entonces yo tuve que amontonar los 4 capítulos en un solo documental. Espero, después del estreno, más adelante, si tengo alguna posibilidad, de hacer la serie, o sea, de darle más aire a cada capítulo, para que no sea esta densidad que estoy contando, ¿no? Sí, para que claro, porque él te tira una cosa que vos tenés que reflexionarla y ya te está tirando otra. Entonces, bueno, esto Eso yo porque aviso, digo, aviso a los espectadores. Bueno, te decía, la tercera conversación es la más extraña, la más perturbadora, porque es un Bayer que nadie conoce. Es decir, todo el mundo conoce al Bayer prácticamente de la trinchera, ¿viste? Que está ahí arengando a las fuerzas populares, etcétera, etcétera, y él había publicado ahí muy recientemente su única novela, en Rainer y Minú, que es los nombres de ficción de una pareja que él conoció, es decir, de un hecho verdadero, que es el enamoramiento de un hijo, un intelectual alemán, muy interesante, muy progresista, muy teóricamente muy importante,
que era el hijo de uno de los mayores carniceros de Auschwitz. Para que se den cuenta, era uno de los que llevaba a los chicos a la cámara de gas. Bueno, tener ese padre indudablemente te tiene que marcar la salud mental. Y este muchacho, si bien muy pocos conocían su origen y esta historia, estaba muy mal, digamos, anímicamente, era un depresivo prácticamente, hacía lo que podía, digamos, era un tipo muy interesante, pero bueno, era muy frágil sería la palabra exacta. Y se enamora de una chica argentina, hija de judíos exiliados de Alemania a Argentina, que va a estudiar cine allá o que ya estaba estudiando acá y va a hacer un posgrado, no sé, algo de eso. Él era un funcionario de cine y, bueno, se enamoran y como se imaginan es un amor imposible porque se le tiran encima de los dos lados. Y él sobre todo era amigo y quería mucho y siente mucho dolor frente a lo que pasó con él, con su amigo, que se terminó suicidando. Ella quería vivir y siguió su vida, pero la historia tiene un final jodido, más trágico, digamos, y yo tuve la sensación, cuando él me contaba todo esto, de que había algo ahí en el personaje. Bueno, estoy contando la película, pero como no es un policial no importa, ¿no? No se sabe quién es el asesino. Digo, como tenía un fin, como cuando él me hablaba de su amigo, yo fui, bueno, profesora de letras, no de literatura, así que leí literatura clásica alemana, y tenía que ver con lo que sería el romanticismo alemán. Me sonaba todo lo que estaba alrededor de este amigo de Osvaldo. Tenía mucho que ver con el romanticismo alemán. Entonces le digo, pero Osvaldo, acá hay algo más que la amistad en lo que a vos te une a él, ¿no? Y entonces sí, me termina hablando, ya te digo, de un Bayer que nadie conoce, que es alguien muy ligado a ese mundo, el romanticismo alemán, y a esa melancolía que de algún modo atravesaba a todos los que andaban por ahí. Y como la novela, ya te digo, tiene que ver con el padre de este muchacho, que venía de Auschwitz, eso dio pie muy fácil, para los juicios de allá y de acá, y para todo el tema de los derechos humanos, que fue a lo largo del tiempo lo que más nos unió hoy, lo que más compartimos y nos ocupamos. Entonces, la segunda parte de esta tercera sí ya es el tema de derechos humanos y de todas las resistencias que empiezan a aparecer ahí, acá, en toda América Latina, etcétera, ¿no? Y los 10 minutos de la última, de la cuarta, ya viejito, tenía 90 años, le pido que haga un balance de lo que vivió, y lo extraordinario es que dice casi las mismas cosas que dijo antes, ¿no? Es decir, el nivel de coherencia de Osvaldo es algo que realmente impacta muy fuerte, porque no es común, ¿no? No es común ni siquiera en los compañeros, digamos, de nuestros ámbitos progresistas, de izquierda, peronistas, etcétera, no es común. Había en él un nivel de compenetración entre lo que decía y lo que vivía, que era absolutamente conmovedor y que fue lo que más me unió a él. Entonces, bueno, esa es la película. Qué hermoso. Qué hermosa. En lo particular, me sucedió con este docu que, si bien tiene un montón de información y además hay una cadencia en cómo hablaba Osvaldo, y también se traslada un poco al ritmo, que lo que hace como te obliga a compenetrarte con toda la información que además es tan clara y es
con esta actualidad, siempre como volvemos a lo mismo. Y es algo que nos atraviesa como personas, que la verdad que es como una clase magistral de historia y de arte y de un montón de emociones, porque también una persona muy, muy especial, la forma en que hablaba y que contaba las cosas con una claridad, pero también una emoción muy grande. Absolutamente. Y te obliga a estar atento y a involucrarte. Porque... Claro, y a reflexionar, como vos decías, porque siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Replay. Sí, un paso adelante, dos atrás y así eternamente, ¿no? No nosotros, el mundo, la humanidad, ¿no? Lógico. Y pensar qué es lo que diría hoy Osvaldo ante este escenario. Y por eso es espectacular este estreno y este documental necesario. Hoy, en este contexto, escuchar una voz como Osvaldo diciendo estas cosas y recorriendo todos estos ejes históricos y políticos, es impresionante. Sí, porque por un lado, es lo que decíamos hace un rato, porque siempre volvemos a cometer los mismos errores, pero por otro lado se puede. Se puede pensar otro mundo, ¿entendés? Entonces me parece que las dos cosas se encabalgan y son muy interesantes. Hermoso docu, la verdad que invitamos a la audiencia que la puedan acompañar con toda esta dificultad que nos contaba un poco Norma y que conocemos de lo que es hacer cine y el cine documental que tiene sus peculiaridades también, pero que puedan acompañarlo y la sala, ¿no? Que es donde... Totalmente. Se disfruta y la experiencia compartida, ¿no? Porque lo mejor de estos documentales es que inviten eso, a pensar, a reflexionar. Sí, al debate posterior, hay un montón para hablar. Tema que sí quería agregar antes de finalizar, porque ustedes tienen audiencia de cinéfilos, ¿no? De gente ligada al cine. Hay un tema grave en este momento para los documentalistas del mundo, que son los archivos nacionales e internacionales. Los nacionales, más o menos. Yo estuve igual 6 meses para una toma en video de Cutralcó, para conseguirla, pero nacionales más o menos la andamos atrás y zafamos. Pero los archivos internacionales están casi siempre en manos de empresas comerciales que compran los archivos a los fotógrafos o cineastas o quien sean, y después los venden por fortunas. Es decir, los documentalistas no podemos jamás acceder a eso, porque, por ejemplo, te venden esos archivos no solo a precios altísimos para que vos los compres, sino que una vez que los podés comprar, te cobran lo mismo o más para poderlos pasar, para poderlos difundir, lo que se llama el derecho de exhibición. Exacto. Entonces es un horror, porque nosotros hicimos esta película en 2 años, pero la podríamos haber hecho en 1, porque yo ya tenía filmado todo, entonces más allá del dolor que fue cortar las entrevistas, podíamos editarlas en mucho menos tiempo, pero lograr los archivos fue una tarea infernal. O sea, tocar embajadas, centros culturales, grupos políticos, todos los que nos pudieran ayudar para conseguir los archivos sin tener que pagar lo que nos pedían, que era más de lo que nos habían dado para hacer la película. Entonces, este tema, si no se resuelve, yo lo hablaba con un crítico que suele andar por los festivales, y me decía, cada vez se habla más de este tema en los festivales, porque no puede ser propiedad privada cosas que son de la humanidad. Es decir, las imágenes de la caída del muro de Berlín, o de una patera que se hunde llena de africanos en el Mediterráneo, y no la van a buscar, eso no puede ser de una empresa privada. Eso nos pertenece a todos. Entonces, este es un tema que tenemos que conocer para poder luchar contra eso, ¿no? Me parecía interesante de decirlo. Es el colmo de la privatización. No, es que si tomamos conciencia, por ejemplo, como argentinos, de la cantidad de documentos históricos importantes argentinos que no están en manos argentinas y que están en un museo acá o allá, para no acusar a nadie en particular, seguro. Que para acceder a esos archivos nosotros tenemos que pagar. Sí.
No, eso seguro. Y es nuestra Eso, historia. y no solo de Argentina, de todo el tercer mundo. Claro. Sí, tal cual. Gran parte de los más importantes archivos que tenemos están en manos de estas empresas o bien, a lo sumo, de museos o de fundaciones o de lo que fuere, relativamente estatales, pero que no sé por qué los tienen ellos. Wow, si son nuestros, pero bueno, ¿no es cierto? Eso todo es lo esto sumo. porque se va a poder disfrutar de este documental, El Testigo, conversaciones con Osvaldo Bayer. Contanos, Norma, si tienen un Instagram o algo del docu para que todo el mundo pueda concurrir a esas funciones. Sí, no, Instagram no, pero no, nosotros lo que, bueno, pasamos una invitación con un flyer y todo eso, que si vos me das algún WhatsApp, yo te lo paso y vos lo podés compartir con todos los oyentes, pero además, y me parece que esto es importante también del Inca, que está tan amenazado, este documental va a estar 3 días, mañana, no sé si 3 o 2, ya no me acuerdo, pero mañana y pasado seguro, en estreno en Cinear, en 3 o 4 horarios, y luego, y esto es aún más importante, va a quedar en Cinear Play, en la plataforma, que entonces, bueno, todo el mundo que no puede porque está trabajando esa hora o porque está lejos o por lo que fuere, que no puede salir de su casa, lo va a poder ver en su casa en plataforma, y bueno, ahí ya sabemos cómo es. Entonces ahí, por ejemplo, sí lo puede ver en capítulos. Ahí ve un capítulo, lo mastica ese capítulo y al otro día ve el otro, qué sé yo, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces eso sí me parece interesante, que busquen los horarios y los días, que creo que el que sí recuerdo es que el de la plataforma lo suben mañana, o sea, el 17 a las 0. Ah, perfecto. Mañana, cuando termine el día de mañana, suben la película a la plataforma. Y el estreno en Cinear va a ser mañana y pasado, no estoy muy segura, hay que averiguarlo. Me parece que es a las 8 de la noche, a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, una cosa así. Perfecto, y además arrancan las funciones, por lo menos esta primera semana, a partir de hoy mismo. Sí, no, de mañana. De mañana. En Cine Gomont. En el Gomón a las 19:45. A partir de este jueves 16 de mayo. Claro, de este mismo Sí, hasta el jueves. miércoles. Si es que no a lo mejor se pasa una semana más, ¿no? Eso nunca se sabe, menos en estas épocas. Por eso, volvemos a decirlo, siempre es importante apoyar a las películas, porque ir a las salas durante el primer fin de semana de exhibición es fundamental para que sigan en las salas, porque este documental de Norma lo tiene que ver todo el mundo. Sí. La verdad que sí, no sé si tanto, pero bueno, lo que sí quiero decir es que no es solo para nosotros los cinéfilos, ¿no? Sino para cualquier persona. Estar en una sala a oscuras, en colectivo, viendo esto, no tiene encontrarse nada. con la figura de Osvaldo y lo que No, por dice. eso, viendo esto, o cualquier otra cosa, pero quiero decir, no tiene nada que ver con verlo en la casa mientras, viste, tocan el timbre, los chicos lloran, el vecino de arriba patalea, y vos mismo te quedás dormido en el sillón. Nada que ver con realmente ver cine en salas de cine. Así que ya saben, por favor acompañen la peli, más allá de que esté en Cinear y demás. Y te agradecemos un montón este contacto, hermoso hablar con vos, escucharte y bueno, tener este documental que con tanto trabajo han podido lograr allí. Y bueno, muchos éxitos con el docu. Bueno, muchas gracias a ustedes y a los escuchas. Adiós. Un abrazo grande, lo mejor. Bueno, qué docu espectacular. Tremendo. Y qué groso escuchar a Osvaldo Bayer en días como hoy. Así que nos vamos yendo hasta el próximo jueves. Ya tienen ahí 2 pelis apuntadas para esta semana. Ya saben qué hacer este finde. Y bueno, recuerden, vean cine. Cuanto más cine vean, más saben de cine. Chao, hasta la próxima.